importante considerarlo a la hora de escribir, conversar, dialogar y debatir con aquellos, incluso grupos políticos, líderes, entre comillas, sociales, que están planteando que la respuesta es menos Estado, es menos gasto público. Ya vemos el debate político que hay en estos momentos en España por las propuestas que ha hecho Unidas Podemos, del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, no estigmatizan ni critican las acciones, sino que dicen que son acciones con tinte ideológico. Y obviamente este rostro que se revela, que nosotros obviamente los que estamos aquí, creo que lo tenemos más claro, ha sido incluso inoculado en el pensamiento y en el sentido común de muchas personas, de personas que en algún momento considerábamos sensatas, cercanas, afables para conversar sobre la situación de cada uno de los países, y resulta que cuando les escuchamos o les vemos sus posturas, son partidarios de acabar con el Estado, de reducir el gasto público, de que el peso mayor de la solución de la mayoría de los problemas sociales está en la empresa privada y está en las ONGs. Y eso evidentemente es un absurdo de orden histórico que nosotros no podemos seguir sosteniendo. El otro elemento que revela esta situación obviamente también tiene que ver con que el caso particular de los Estados Unidos da cuenta de sistemas de salud que son, voy a utilizar esta palabra, insoportables, es decir, no soportan la presencia masiva de personas que tengan necesidad de atención médica urgente. Ya se vivió con el huracán Katrina en los Estados Unidos una cosa de esa naturaleza y no se aprendió. Al mismo tiempo, acuérdense en toda la discusión y todo el debate político público de los Estados Unidos que trascendió sus fronteras cuando Obama planteó el proyecto de seguridad médica, el llamado Obamacare. Ese tipo de cosas, por ejemplo, en Estados Unidos han sido replicadas en América Latina y en Europa como si fuesen el paradigma con el cual nosotros nos tenemos que mover. Es decir, en esa enajenación cultural que existe en algunos sectores de pensar que todo lo que hace Estados Unidos es lo más adecuado, es lo más correcto, es que por ahí tenemos que transitar constantemente para ir ajustándonos a la modernidad y a la contemporaneidad impuesta por los Estados Unidos, da cuenta incluso que hay personas que no van a entender, no van a percibir que esas son las cosas que en Estados Unidos no tienen sentido y que ahora se revelan como la peor tragedia que pueden vivir más de 200,000 personas que están contagiadas en este momento y que podrían multiplicarse por 5 en las próximas semanas. Obviamente, esto también da cuenta de personalidades políticas, de ONGs, de académicos nacionales en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Ecuador, incluso en España, que creen que transitar por esas vías, enrumbarnos por esos caminos, como son los que está planteando Estados Unidos, de privatizar la salud pública, de tercerizar o de corporativizar los derechos para que sean instituciones de orden privada las que les garanticen los derechos a los ciudadanos, nos revelan, nos dan cuenta de lo que está pasando en el mundo y lo que obviamente quiero decir con absoluta franqueza, todavía no se va a acabar en América Latina porque creo que recién empezó. Y quiero cerrar esta parte, si me para Fernanda, no hay ningún problema, para solamente mencionar lo que se vive acá en el Ecuador, porque hemos llegado al absurdo, quizás a la cosa más morbosa ya de pensar o de asumir que un gobierno existe solamente porque está colocado por la legitimidad de las urnas, cuando en realidad la legitimidad la perdió hace mucho tiempo. Hay 2 o 3 cosas que hay que considerar y hay que plantearlas para el análisis y la reflexión. La primera, lo que ocurre en el Ecuador pudo ser peor si no se había construido la infraestructura médica y sanitaria durante la época del gobierno de Rafael Correa, pudo haber sido peor, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, personas como Jimmy Jairala en Guayaquil, incluso se suspendieron obras de infraestructura médica por no gastar plata, pero la que existía ya o la que está funcionando permite de alguna manera avanzar o soportar esta crisis. 2, el tema del despido de más de 3,500 médicos, enfermeras, técnicos, sanitarios durante el gobierno de Lenín Moreno Garcés y sobre todo en el campo de la infectología, explica lo que está pasando ahora. Es decir,
el austericidio por el que transitó el gobierno de Lenín Moreno, desmontando la institucionalidad y los recursos humano, técnico y profesional de la salud para ahorrarse plata, da cuenta de lo que estamos viviendo en estos momentos, particularmente en Guayaquil, que no creo que sea el único sitio donde se viven problemas, porque ya estamos viendo lo que está pasando en los hospitales de Pablo Arturo Suárez de Quito, en el Hospital del Sur de Quito también, lo que pasa, por ejemplo, en un hospital de Manabí, que explica lo que está pasando. A eso se une otro elemento que me parece importante, esa xenofobia, ese prejuicio ahí sí ideológico que está planteado desde el gobierno para atacar cualquier tipo de intromisión, entre comillas, comunista y despedir a las brigadas médicas cubanas, también es parte de la explicación de por qué se acentuó la situación crítica que vive el Ecuador. Es decir, sacar del Ecuador a brigadas médicas que tenían una capacidad de respuesta, digamos, más o menos solvente para situaciones de esta naturaleza, con experiencia, con mística, con profesionalismo, también explica esta situación. Orlando, si podemos ir cerrando, te agradecería. Ya, y termino solamente con el último tema de esto del capítulo Ecuador, que se va a evidenciar, obviamente, se está viendo de alguna manera en Chile, se está viviendo de alguna manera también en Colombia, y por supuesto, ¿para qué no dejar de mencionar lo que pasa en Brasil? En esas circunstancias, el no asumir que no hay que pagar la deuda externa y al contrario, pagar 320 millones de dólares de la deuda externa como pasó hace 15 días exactamente, y ahora decir que el Banco Central nos va a dar 20 millones de dólares, obviamente muestra no solamente el morbo perverso con el que actúa, sino la ridiculez de una mentalidad poco estratégica, poco responsable y poco incluso soberana del Ecuador. 320 millones de dólares se pagaron de la deuda externa y ayer el Banco Mundial dice que va a dar 20 millones de dólares para afrontar esta crisis. Y el sentido común, la persona más simple del mundo en haciendo cálculos diría, nos van a dar 20, nos pagamos 320, o sea que tenemos 300 millones de fuera, 300 millones de dólares que podrían ser utilizados inmediatamente. Pero el justificativo del gobierno, ¿cuál es? Pagamos 320 millones de dólares para recibir en las próximas semanas 2.000 millones de dólares. Uno dice en las próximas semanas, y el sentido común también diría, próximas semanas podría ser mayo, podría ser junio, y mientras tanto ahí, ¿cuántas personas van a morir? Y como estamos en un espacio reducido, solamente les digo que el día de ayer en el COE provincial de Pichincha se mostraron cifras, perdón, en el COE de antes de ayer, no el de ayer, a las que tuve acceso, y la curva empezaría a bajar en el Ecuador a partir del 17 de mayo. 17 de mayo. Estamos hablando de aquí prácticamente a un poquito más de un mes. 17 de mayo empezaría a bajar. Pero en esa curva, compas, amigos, amigas, en esa curva en Quito morirían al menos 500 personas. En Guayaquil morirían alrededor de 5,000 personas. Y los infectados podrían sobrepasar los 100,000 en el Ecuador. Esos son los cálculos que no se hacen públicos. Obviamente, eso, si lo manejamos así extraoficialmente, porque esto se va a publicar, por supuesto, y la gente va a tener acceso a esto, hay que discutirlo, hay que manejarlo con responsabilidad, que nos digan si efectivamente son esas cifras las que se están manejando para saber en qué condiciones la gente tiene que afrontar estas cosas. Y por otro lado, y ahí sí termino, Gaby y Fernanda, esto también pasa por una disputa política enorme. Las autoridades nacionales, empezando por Lenín Moreno, pasando por María Paula Roma, impiden a las autoridades locales actuar, no les pasan los recursos, y como ya vimos con el alcalde de la ciudad de Baños, incluso les amenaza con meter presos, porque impiden el ingreso de 5 policías. Cynthia Viteri impidió el ingreso de un avión, se tomó el aeropuerto, y dice que no es el momento de confrontar. Mientras tanto, las autoridades como Paola Pavón o Jorge Yunda les impiden discutir, tomar acciones de carácter autónomo en gobiernos autónomos descentralizados para cuidar de sus conciudadanos en cada uno de sus espacios territoriales. Entonces, por eso decía, y solamente cierro con esto, las acciones de un problema global en lo local, incluso siendo en algunos países como China o como lo que pasa en Italia, España o en territorios como Pichincha, no alcanzan para resolver un problema de esa magnitud y de esa dimensión, que es ya prácticamente un problema mortal. Eso, compas. Muchas gracias, Orlando.
por ese análisis de lo global a lo particular, situados concretamente en Ecuador, desde donde nos acompañas, periodista de Telesur. Agradecemos tu ponencia y agradecemos también la participación y presencia de tantos compañeros que nos acompañan, tanto a través de la plataforma de Zoom como en el Facebook Live. Le damos la bienvenida y les animamos a que nos acompañen. Acabamos de terminar las primeras palabras en este conversatorio virtual entre profesionales de la comunicación y activistas sociales de Europa y América Latina. Y vamos a dar paso, antes indicando a los compañeros participantes que pueden anotar las preguntas, escribirlas en el chat y para poder tener una participación al finalizar las ponencias. Seguimos entonces con el periodista Gorka Castillo, el compañero reportero de CTXT de España y colaborador del periódico Expreso de Portugal. Te damos la bienvenida y estamos listos para escucharte. Idealmente, si puedes ayudarnos con la ponencia durante 10 minutos. Desde ahora, pues, tienes la palabra, Gorka. Un poco pues bastante exhaustivo de lo cual es la situación en estos momentos a nivel internacional. Yo creo que es una crisis global y como tal hay que tratarla, ¿no? Luego cada región del planeta la está encarando de la mejor manera que pueden, con las tensiones lógicas de una situación que ha provocado una enorme angustia. Hoy los datos de España de hoy estaba mirándolos mientras estaba hablando Orlando y siguen siendo terribles. Ha empezado a decaer un poco esa famosa curva que llega al pico, luego entra en una cierta meseta y para empezar a decrecer, pero los datos hoy han vuelto, por lo menos de fallecidos por parte de la enfermedad, han vuelto a ser demoledores, ¿no? 900 muertos en España en 24 horas. Las cifras en menos de un mes, exactamente desde el día 13 que se decreta en España, se decreta el confinamiento de la población de 47 millones de personas, que es fácil decirlo, ¿no? Gestionarlo por parte de las autoridades políticas, ¿no? Son ya 118.000 diagnosticados, 11.000 muertos prácticamente, y bueno, la cifra esperanzadora es que el número de curados ya se acercan a los 31.000, ¿no? Pero bueno, las cifras no dejan de ser frías. Hay que recorrer un hospital un poco para ver en esta confortable o aparentemente prometedora Europa, ¿no? Donde muchas miradas en América Latina se fijan en momentos de crisis o de crítica, ¿no? Y vemos cómo esta Europa, donde el estado del bienestar, en teoría, había sido golpeado por la crisis de 2008-2010 de forma brutal, pero bueno, se estaban empezando en algunos países a recuperar ligeramente, sobre todo los países del sur de Europa. Está desbordada completamente, no hay manera técnica de conseguir encarar un semejante propagación de un virus con unos índices de mortalidad muy altos, y esto está provocando una profunda reflexión contrarreloj por parte tanto de los actores sociales como por parte de las autoridades políticas, ¿no? En estos momentos, por resumirlo rápidamente, se podría decir que en España se está viviendo digamos, el inicio de un primer debate importantísimo, ¿no? Y es un debate que se proyecta o que se retrotrae, mejor dicho, se retrotrae a lo que fue las medidas leoninas que desde Europa se exigió a los países del sur, específicamente, de control de déficit, y que degeneró en unos recortes inmensos en servicios públicos, como por ejemplo la educación o por supuesto la sanidad. España también tiene unas peculiaridades muy concretas que si queréis lo hablo
lo hablo un poco después, ¿no? Ligeramente distintas a la hora de gestionar esta emergencia sanitaria o humanitaria, digamos, más que sanitaria, yo diría que humanitaria en todos los aspectos, con respecto a otros países europeos, como por ejemplo que puede ser Italia, ¿no? Que también está siendo golpeada de forma brutal por la pandemia, ¿no? Yo me gustaría empezar un poco por el debate que empieza a hacerse la sociedad y que sobre la mesa de las autoridades políticas, económicas y sindicales de España está, ¿no? ¿Qué hemos hecho en este país para que un sistema sanitario aparentemente bien estructurado hasta 1984, donde la sanidad universal estaba bien cubierta para todos los ciudadanos, haya producido que brote una situación en la que el ciudadano medio de este país se siente totalmente desprotegido, ¿no? Yo he tenido la oportunidad durante estas últimas semanas de conocer por dentro algún centro hospitalario de primer nivel en esta ciudad. Yo estoy ahora mismo hablando desde Madrid, como es quizá el hospital más grande de la ciudad, no sé, que es el de Gregorio Marañón, un hospital público, ¿no? Y la situación está totalmente desarbolada. Han llegado en picos de enfermedad. Durante la semana pasada han llegado a tener que seleccionar quién vive y quién muere. O sea, algo que en una mentalidad europea no cabe, no entra, ¿no? El sistema sanitario está... no se puede plantear desde un punto moral y ético semejante atrocidad, ¿no? Es tal la magnitud de ese drama que el Comité de Bioética del Ministerio de Sanidad ha tenido que emitir un comunicado urgente destinado a todas las unidades médicas que están a pleno rendimiento en todo el país, donde simplemente recuerda que todo ciudadano, independientemente de su situación física o de dependencia psicológica, tiene el mismo derecho a acceder a los recursos de salvamento como una persona aparentemente normal. O sea, yo he podido hablar con alguna enfermera, con algún auxiliar, con algún médico, con algún psiquiatra, con alguna psicóloga, en el que, donde desgarrados me comentan qué podemos hacer si no tenemos herramientas, ¿no? La falta de previsión ha sido escandalosa en toda Europa. O sea, hay una verdadera... todo el mito de la Unión Europea se ha deshecho, en cierto modo, o se está deshaciendo, en cierto modo, tal y como estaba planteado de origen, ¿no? O de una parte aquí, digamos, desde el inicio se podría adelantar mucho más, ¿no? Pero bueno, básicamente desde la gran crisis, de la gran recesión, digamos, al día de hoy. Se ha producido digamos, una visualización muy clara de una Europa a dos velocidades, ¿no? Donde los países del sur, desde Grecia hasta Portugal, han vuelto a ser, o por lo menos se están dando batalla, pero han vuelto a ser abandonados digamos, la Comisión Europea. Necesitan ayuda urgente. Los países centroeuropeos, con Alemania al frente, están siendo muy reticentes con algunas palabras salidas de tono e incluso con alguna fiscalización respecto a qué han hecho ustedes con sus recursos o con el dinero que ustedes tenían respecto a, digamos, a una previsión de lo que podía llegar. Son palabras de Mark Rutte, que es el primer ministro holandés, básicamente desacertadas y que ha generado una enorme polvareda en Europa que
parece ser que ha sido, en las últimas horas, empieza a ser corregida por parte de la Comisión, ¿no? Parece ser que se ha preparado o se está preparando un decreto de urgencia europeo para lanzar un fondo de rescate que sirva como salvavidas un poco para los países del sur para salvar esta crisis, ¿no? Con una salida inicial de 35.000 millones de euros que pondrían a disposición por lo menos de España, ¿no? Y algo por el estilo de Italia, que son quizá los dos países más golpeados, aunque Francia comienza a cogerles el rebufo y en las próximas horas o próximos días es posible que Francia adelante también o se iguale en unas posiciones dramáticas a las que están viviendo ahora mismo Italia y España, ¿no? Me gustaría también contaros la peculiaridad de España, que también ha abierto un enorme debate interno, por lo menos a nivel respecto a la gestión de los recursos sanitarios que había. España, como sabéis, casi todos, si no os lo cuento, está dividida en 17 comunidades autónomas y cada comunidad autónoma gestiona independientemente los recursos sanitarios que tiene a su disposición. Eso ha dado pie a que con el tiempo el gasto social que se ha hecho por cada comunidad autónoma es muy variable. Es decir, por ejemplo, la comunidad de Cataluña es la comunidad autónoma que menos gasto social destina o ha destinado a la sanidad, en el caso concreto de la sanidad. Creo que son 1.180 euros por habitante al año. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es por un lado. En el otro arco de la inversión está el País Vasco, que destina por habitante una media de 1.800 euros por habitante, per cápita por habitante. Eso es más o menos unos ratios similares a los que puede tener Alemania, un poco menos que Alemania, pero bueno, está a una altura bastante importante. Eso ha significado que todas las comunidades autónomas que han ahorrado en esa inversión por ciudadano en sanidad, lo que han hecho ha sido revertir todo el dinero sobrante en privatizar la sanidad. ¿Cómo lo han privatizado? Pues es ahí la trampa que ha hecho el sistema europeo a la hora de contabilizar el control del déficit que todo país miembro de la Unión está obligado a cumplir. Cualquier inversión que un Estado hace en sanidad pública por habitante está considerado deuda pública, y cualquier inversión que un Estado o una autonomía, cada euro que una autonomía invierte en financiar o ayudar al financiamiento de una clínica o un hospital privado para que acoja ciudadanos que no están inscritos en la sanidad privada, está considerado como una inversión. Es curioso esa forma de contabilizar lo que es deuda de lo que es inversión por parte de un Estado. Esa ha sido una de las grandes trampas que durante estos últimos 10 años se ha estado realizando en este país, en España y en esta comunidad que es la Unión Europea. Es decir, el déficit se contabilizaba por la inversión por ciudadano que cada Estado hacía, pero no se contabilizaba como deuda la inversión o la ayuda que un Estado realizaba a una empresa privada para que invirtiera en sanidad. La consecuencia de ello es que el número de plazas que en estos momentos en España están en manos de las entidades privadas casi superan a las que están en manos del Estado. Eso ha dado pie a que haya clínicas en Madrid donde hasta hace 2 días existían plantas para acoger enfermos con coronavirus que estaban vacías, o sea, camas vacías. Se calculó que había unas 2.000 camas que estaban sin ser utilizadas cuando los hospitales públicos estaban completamente desbordados. Ni siquiera la sanidad privada ha tenido la decencia moral de unirse o de poner sus recursos al servicio del bien común. Y eso es una práctica que el gobierno actual de izquierdas, Partido Socialista, Unidas Podemos, todavía no ha sido capaz
de encarar con la suficiente tenacidad o con la suficiente autoridad. Vale, Claro. Gorka, si puedes ir culminando, te agradecemos. Sí, no sé qué más deciros. O sea, deciros que el problema o la gran angustia que ahora mismo se plantea en este país o en esta comunidad de estados europeos es qué va a ser del día post pandemia. El impacto económico que está teniendo en España es brutal y en estos momentos nadie sabe cuál va a ser la solución a, digamos, a la salida de la crisis, que va a ser muchísimo más profunda que la que ocurrió en el año 2008-2010. Por otro lado, también me gustaría añadir, para terminar, una apreciación que me hacía esta mañana una persona, y es que se ha puesto en marcha un lobby muy poderoso por parte del empresariado español con el fin de mediatizar un poco las decisiones favorables a la mayoría social española respecto a que la prioridad está en salvar la economía, es decir, salvar las empresas que están aprovechando esta coyuntura para utilizar un recurso jurídico de aliviar su situación, que es los ERTES, que son despidos temporales de trabajadores, en la cual que ya ha llegado a unos límites extraordinarios. Hay una normativa, un decreto que ha sacado de urgencia el gobierno en el que impide taxativamente a las empresas hacer un ERTE sin que una vez que pase la crisis no puedan contratar a los trabajadores. Es decir, los trabajadores que ahora mismo se acojan a ese ERTE deberán volver a ser contratados una vez pase esta crisis sanitaria. El lobby económico, el lobby empresarial de este país, unido en torno a una serie de organismos, están presionando duramente al gobierno para digamos que las medidas que se adopten, la legalización de las medidas que adopten ellos, tomen una carta de naturaleza de corte muy similar a lo que ocurrió en 2010. Eso puede dar pie a una confrontación social en España, al menos, de mucho calado y habría que estar alertas un poco porque la situación post-pandemia a nivel social puede ser incendiaria si no se acoge o no se cubre convenientemente a todas esas millones de personas que en estos momentos tienen un miedo fundado de que su situación va a ser terrible una vez pase esta crisis. Y bueno, básicamente eso es lo que quería contar. Muchas gracias, Gorka, por esta perspectiva y por tu análisis desde España. Compañero Gorka, periodista, y bueno, agradecemos su palabra y aclarar para los compañeros que no están habituados, de pronto has mencionado el tema ERTE. El ERTE corresponde a expedientes regulares de regularización temporal de empleo, ¿no? Que es el mecanismo que en España se ha activado desde el gobierno para dar respuesta al problema del empleo de los contratados en las empresas. Las empresas pueden acogerse al ERTE, que son estos expedientes de regularización de empleo, por este tiempo de urgencia o de alarma, como se le ha llamado en el gobierno español, ¿no? En la realidad española. Vamos a continuar con la programación con la compañera Adriana Guzmán. Ella nos va a brindar su perspectiva desde Bolivia, el país hermano latinoamericano. Es una líder social comunitaria de Ayala. Le damos la bienvenida y tienes tú el uso de la palabra, Adriana. Aski Uruquipana, buenos días a todas las hermanas, compañeras que están en este espacio, que yo creo que es muy importante para poder organizarnos. Ahora sí les veo, creo. Para poder organizarnos ahora, primero, un poco como lo han hecho quienes han hablado antes, quería caracterizar lo que está pasando en el contexto
partiendo de una premisa importante, de una convicción importante para nosotras como feministas, como mujeres aymaras, que es la de que esta pandemia no nos robe la memoria, que no entremos a esta pandemia olvidando que en Bolivia hay un golpe de Estado, un golpe a las organizaciones sociales, que en Chile hay una represión, que en Colombia siguen asesinando a las líderes y a los líderes indígenas, incluso en medio de la pandemia. O sea, la pandemia puede ser utilizada finalmente por los gobiernos fascistas en este momento, intervencionistas, para borrar esa memoria, porque obviamente el miedo logra imponerse sobre las certezas, la realidad política, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante. La pandemia se ha convertido en Bolivia en una continuidad del golpe de Estado y del golpe a las organizaciones sociales, ¿no? Específicamente, han habido lugares en Bolivia donde han habido masacres cuando se ha dado el golpe de Estado. El Sencata, que está en la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz, también el Chapare, Sacaba, Huayllani, han sido los primeros lugares militarizados durante esta pandemia. Es decir, el gobierno de facto responde a un problema de salud, a una crisis humanitaria, como le han llamado, responde con la militarización de las ciudades, en particular los territorios indígenas. Y esta es un escarmiento, una medida que finalmente nos está planteando que no van a hacer nada frente a la pandemia y que no se nos ocurra reorganizarnos ni protestar. Por eso están militarizando, ¿no? Me preocupa a mí que la misma actitud tomen otros gobiernos donde no hay un golpe de Estado. O sea, que los gobiernos en otros territorios donde no hay un golpe de Estado respondan a un problema de salud con la militarización, con los policías e instigando a la ciudadanía, a las personas, que su medida de defensa contra la pandemia sea denunciar al que no cumple la cuarentena, denunciar al que sale a vender, denunciar al que está intentando comercializar sus productos, porque es la forma en la que podemos vivir. Entonces, todas estas acciones tienen que ver en la región, en el Abya Yala, para nosotras, con romper todo un tejido social, comunitario, político que hemos ido construyendo, de resistencia de los pueblos, de lucha de los pueblos, para enfrentar al sistema, a los grandes capitales, al extractivismo, para enfrentar también a los estados, ¿no? Entonces, tiene que ver lo que está pasando en el gobierno boliviano, con el gobierno boliviano, en el contexto boliviano, tiene que ver con una política en la región, que es lo primero que hay que cuestionarse, ¿no? ¿Por qué en otros países donde no hay golpe también sacan a los militares? ¿Y por qué nos sumamos tan rápidamente a esas políticas persecutorias, ¿no? Tiene que ver con la profundización del individualismo, porque sabemos por sentido común que un arma no va a acabar con el virus, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es lograr que los estados nos confronten con las otras personas, ¿no? Específicamente ahora en Bolivia estamos denunciando toda la política que hay para cerrar las fronteras como una medida frente a la pandemia supuestamente, pero que ha significado dejar por fuera a muchas bolivianas y bolivianos, en el caso de mujeres y hombres que estaban volviendo de Chile porque han perdido su fuente de trabajo en la costura, etcétera, y están en la frontera. O sea, no se hace cargo Chile, no se hace cargo Bolivia, están en la frontera. Y esto nuevamente nos muestra cómo la pandemia sirve para las políticas de los estados, cuando sus fronteras solamente sirven para los grandes capitales, porque esos siguen circulando el dinero, esos siguen circulando en el monopolio de la economía, pero estas personas están hace 9 días en la frontera sin poder pasar, durmiendo en carpas en la intemperie, mientras los estados se convocan entre ellos a tomar alguna determinación, pero no lo hacen. Son 9 días donde hay mujeres, niños, hombres, adultos mayores que están sin ninguna respuesta. Entonces, la pandemia nos muestra la incapacidad de los estados y la inutilidad de las fronteras para los pueblos. Las fronteras sirven solamente para controlar el poder que tienen los estados. Las fronteras sirven para mostrar que tienen ejército y para mostrar que son dueños de este país. En Bolivia el golpe de estado ha sido hecho por los grupos terratenientes,
por los dueños de las haciendas, ha sido un golpe de Estado racista, y esa misma política se está utilizando para enfrentar la pandemia, ¿no? Piensan que el país es su hacienda y que pueden cerrar las fronteras y vulnerando todos los derechos. Eso como característica de lo que está pasando en Bolivia, es una continuidad del golpe, se mantienen las políticas de represión, de persecución, es más, se ha detenido a muchas personas, se ha encarcelado a 2 mujeres hace 4 días por supuestamente compartir información falsa sobre el coronavirus, porque están respondiendo con un ciberpatrullaje y han detenido a líderes sociales vinculadas al movimiento al socialismo y las han encarcelado supuestamente por difundir información falsa del coronavirus. Nos están utilizando eso para mantener la persecución. ¿Cuáles son para nosotros las problemáticas centrales que habría que enfrentar? La primera es esta ruptura del tejido social, la profundización del individualismo, la confrontación entre las personas, la ruptura de la comunidad, de la memoria que tenemos de comunidad, de solidaridad. Ancestralmente hemos enfrentado pandemias, hemos enfrentado epidemias, pero hemos sido solidarias, hemos buscado nuestros conocimientos, nuestras medicinas, ayuda, no hemos buscado a la policía para perseguir a los enfermos, para perseguir a los que tienen el contagio. Entonces, lo primero, la primera problemática que vemos en la región y en Bolivia es esta confrontación que están logrando en las personas, esta extensión que están haciendo de las personas, de las fuerzas de represión del Estado, ¿no? La segunda problemática que vemos es obviamente, ya lo han dicho, una limitación terrible en el sistema de salud en el Abya Yala, que nos muestra cómo no es importante la salud de los pueblos, porque los sistemas de salud son para la gente empobrecida, y cómo esos sistemas no tienen capacidad ninguna. Y tercero, la desarticulación, la persecución de las organizaciones sociales y la dificultad de articularnos cuando hay un confinamiento obligatorio, porque puede llamarse cuarentena para quienes tienen condiciones para estar en cuarentena, pero para quienes no tenemos condiciones, porque vivimos del trabajo diario, del comercio, de vender los productos para quienes tienen que traer sus productos a las ciudades, este es un confinamiento obligatorio, no es una cuarentena. Entonces, ¿cómo enfrentar esos problemas? Para nosotras la primera es hacer ejercicio de nuestra organización, nuestra autonomía y autodeterminación, que siempre lo hemos hecho. No podemos esperar que el Estado responda a una pandemia. No ha respondido ancestralmente a la vida, a la salud de los pueblos. Hay que exigirle al Estado, por supuesto, es su responsabilidad, pero no podemos sentarnos a esperar 40 días a que resuelvan este problema. Tenemos que encontrar mecanismos entre las organizaciones, entre las comunidades, entre la sociedad para enfrentar esta pandemia. Aprendiendo un poco de nuestras abuelas y de la memoria ancestral, hay que buscar para nosotras todo el conocimiento que hay en medicina ancestral y también la memoria del cuerpo, la memoria de las epidemias que hemos soportado como pueblos colonizados también, ¿no? Entonces hay que buscar otros mecanismos. Confiarnos en que el Estado va a responder, creo que es un error, ¿no? Al Estado hay que exigirle, pero hay que organizarse. Por otro lado, hemos estado en comunicación con hermanas en Cuba, por ejemplo, cómo están haciendo, organizándose comunitariamente para dar información, para generar prácticas de prevención en los barrios, en las comunidades, porque no lo va a hacer el Estado, no tiene capacidad, no le importa, porque sus políticas son genocidas, por lo menos en el Estado boliviano, y en eso tenemos que autoorganizarnos con los cuidados que tenemos que tener, pero tenemos que dar información y lograr prevención en nuestros territorios. Eso es algo que depende de nosotras, que no lo va a hacer el Estado. La segunda cosa, la rearticulación entre los movimientos sociales. Hay que hacerlo y sin fronteras. No basta con rearticularnos en los movimientos en Bolivia, tenemos que rearticularnos con lo que está pasando en Chile, con todos los territorios. Tienen que rearticularse nuestras luchas, específicamente ¿en qué? En organizar la salida de esta cuarentena. Esta cuarentena en Abya Yala es insostenible, no es posible, porque las personas viven del trabajo diario de la producción, porque viven del trabajo de la tierra. Entonces hay que organizar una salida.
una salida política, organizada. Se han dado saqueos en distintos lugares y lastimosamente los saqueos son en barrios, cuando sabemos que a quienes se les está dando el monopolio de la distribución de alimentos en esta pandemia son los grandes capitales, son los supermercados, son las transnacionales. Entonces tenemos que organizar lastimosamente la salida, la provisión de alimentos, que será recuperación de esos grandes espacios que han tenido el monopolio, y esa esperamos pueda ser una salida organizada en todos los territorios, no solamente en Bolivia, ¿no? Y en tercer lugar, creo que no, frente a las políticas de militarización de los estados, a esta ruptura que está haciendo del tejido comunitario, hay que hacer una resistencia política, cuidando la memoria, no olvidando que hay un golpe de estado, no olvidando que hay una impunidad en Bolivia sobre 36 hermanos asesinados por el gobierno de facto de Yanine Áñez y todos los que han sido cómplices del golpe de estado. Nosotras seguimos trabajando en el registro de esas denuncias porque confiamos en que vamos a lograr las organizaciones un juicio de responsabilidades antes, después, con pandemia o sin pandemia. Yo eso podría compartir, hermanas. Gaby, no se escucha tu micrófono. Ahí. Ahora perfecto. Sí. Le dábamos las gracias a Adriana por esas perspectivas tan enriquecedoras. Te invitamos a ti, así como a todos los otros participantes, a que nos acompañen. Al finalizar vamos a poder tener una ronda de preguntas y de respuestas, comentarios. Entre todos, este es un conversatorio virtual entre profesionales de la comunicación y activistas sociales. Y vamos a continuar con el compañero Diego Falconi, desde Ecuador. Él es sociólogo internacionalista y le vamos a pedir que active su micrófono para que haga el uso de la palabra. Y aprovecho también para saludar a los compañeros que nos acompañan en el Facebook, que estamos leyendo sus comentarios también, y podremos incorporarlos al final haciendo lectura de lo que nos vayan transmitiendo a partir de esta red social, ¿sí? Diego, estamos contigo. Muy buen día a todos y todas. En primer lugar, felicitar por la organización de este conversatorio a nivel internacional. Felicitar por la iniciativa de esta agrupación que podría estar naciendo desde países de Europa, de América Latina y de otros lugares para intercambiarnos información y criterios y puntos de vista sobre lo que tenemos que enfrentar y si fuera posible incluso hacer esfuerzos de organización colectiva en cada uno de los lugares por los mismos fines y por los mismos propósitos. Creo yo que referirme un poco más a lo que me parece, estoy viendo, todavía son, claro, reflexiones iniciales y que tienen que probarse con el tiempo, pero yo creo que en estos momentos, desatada por la pandemia del virus que está viviendo la humanidad en este momento, se desata, provocada, digo yo, disparada, pero no causada, se desata una crisis que no tiene precedentes en la historia del sistema capitalista a nivel mundial. Esta crisis, como digo, no es causada por la pandemia que enfrentamos, pero sí es disparada por ella. Las contradicciones del capitalismo estaban exacerbándose a un nivel extremo en los últimos años y las condiciones para su rompimiento me parece que ya han estado manifestándose desde hace rato. Es decir, es un sistema que se ha vuelto ya por sus propias contradicciones insostenible. Es decir, no puede seguir funcionando de esta manera, ¿no? Está destruyendo todos los sistemas sociales, todos los tejidos sociales y está condenando a la enorme mayoría de la población
mundial a una pobreza extrema. La propagación del virus está causando en este momento un virtual colapso de la economía y de la oferta y la demanda en todo el mundo, empujando a la economía a una fuerte recesión que está profundizando una crisis financiera cada vez más amplia en todos los lugares, pero especialmente en el centro del capitalismo mundial, que es Estados Unidos. Creo que todos están al tanto que los mercados financieros se encuentran en colapso en todo el mundo, pero principalmente en los Estados Unidos, donde ha comenzado a desatar un desplome de la economía en casi todos sus aspectos. La oferta y la demanda que sostienen las funciones básicas del mercado está experimentando una paralización extrema. Lo mismo está pasando en varios otros países. Algunos de los economistas a los que he podido tener acceso del progresismo y de la izquierda más respetados, ¿no? Espera que la presente crisis, por lo menos en Estados Unidos inicialmente, provoque en muy poco tiempo, es decir, en una cuestión de pocos meses, un índice de desempleo que puede fácilmente llegar a un 30% en ese país. Algo que no se ha visto en la historia reciente desde no se ha visto. La misma Gran Depresión, tenemos que tener en cuenta eso, de 1932 a 1934 en Estados Unidos, tuvo un índice de desempleo máximo del 25%. En estos mismos momentos, en solo 2 semanas, en los Estados Unidos se han perdido más de 10 millones de empleos, quedando toda esa gente a merced de la catástrofe sanitaria y económica que sigue profundizando. Yo estoy convencido que esta misma situación se irá replicando con consecuencias diversas y tal vez muy, muy profundas en gran parte del mundo. Es posible que regiones como América Latina, precisamente debido a su dependencia y vulnerabilidad económica extrema, sufra efectos devastadores en los próximos tiempos. A medida que los mercados continúan deteriorándose, se prevé también que las principales empresas que mantienen, que se han vuelto el centro del sistema de acumulación y de concentración de capital, comenzarán a cerrar y a entrar en quiebra. Como digo, el desempleo ya se está disparando y se espera que la economía de Estados Unidos caiga en 30% para el final de este año. El centro del capitalismo mundial, el centro del neoliberalismo mundial, en donde las características del neoliberalismo han llegado a sus puntos más extremos. Creo que es importante además que observemos de cerca lo que está sucediendo en el corazón del sistema capitalista mundial, es decir, en Estados Unidos, porque ahora se ve casi con asombro, ¿no?, que el desarrollo de la pandemia y de la crisis económica disparada amenaza con alcanzar su nivel más crítico y profundo precisamente en el país más desarrollado, más poderoso y más rico del planeta. Uno esperaría que eso fuera precisamente lo contrario, que con todos los recursos que tienen puedan ese país enfrentar esta situación de una manera más racional, un poco más racional, ¿no? Simplemente eso, pero no. Es precisamente porque es el país capitalista más desarrollado que esas contradicciones han llegado en esta época a su máxima expresión y están ya estallando. Nunca, ni en ningún país del mundo, la desigualdad económica ha llegado a un punto tan extremo, donde el 0.01% de la población concentra más del 60% de la riqueza producida por el país. Y en el mundo entero, tan solo el 1% de la población acumula más del 80% de la riqueza. Esto quiere decir que la enorme, absoluta mayoría de la población del mundo está destinada a niveles de miseria cada vez mayores. Luego de este encierro y frenazo a raya al que la pandemia ha sometido a la economía mundial, yo creo que lo que se viene es un descalabro económico, olas de desempleo masivo y la posible desestabilización económica de países enteros alrededor del mundo. Ya hay en este mismo momento decenas de millones de personas que pierden sus empleos y continúa esa ola,
y que sus ahorros de vida ya no podrán pagar los costos básicos de la sobrevivencia en muy poco tiempo. Sé que es una visión un poco cataclísmica o catastrófica, pero es eso lo que yo veo que es posible que tengamos que enfrentarnos casi inmediatamente en el próximo periodo. Y esto es importante, creo yo, porque el derrumbe de la economía en Estados Unidos arrastrará a muchas otras economías, especialmente las más vulnerables y dependientes, y nuestro país no creo que va a ser la excepción de ninguna manera. Creo que podemos esperar que la debacle económica además se hará más clara dentro de poco en toda nuestra región. En todos los lugares es urgente que intentemos prepararnos para lo que se viene. Creo que es obvio que las cosas ya no serán nunca más las mismas. Es decir, el sistema ya no puede funcionar de la misma manera. Tiene que reorganizarse, sea desde adentro o por la presión extrema de los pueblos, porque esto es obvio que va a provocar reacciones populares, levantamientos populares en varias partes del mundo. Estos levantamientos ya empezaron. Empezaron en América Latina, con Ecuador, con Chile, empezaron en otros lugares del mundo de manera también muy intensa, debido precisamente a las contradicciones extremas a las que ha llegado el sistema y que vuelven ya invivible en muchos aspectos la sociedad para grandes partes de la población. Pero también hay algo importante que me parece que es una enorme oportunidad para los pueblos en el mundo. Y esto es que a mí me parece que por primera vez en la historia, las demandas básicas de los pueblos en todos los lugares y de todos los trabajadores del mundo se van volviendo las mismas. Es decir, ya no hay diferencias en las reivindicaciones sociales y económicas entre un país subdesarrollado, pobre como nosotros, y las exigencias sociales, las necesidades que existen en los países más desarrollados del mundo, Estados Unidos y Europa. La urgencia del derecho universal a la salud para todos, el derecho a un trabajo digno, a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la seguridad, a la vivienda digna para todos, al ambiente sano, a la justicia, etcétera, etcétera. Son reivindicaciones que ya son básicas y que se homogenizan, por así decirlo, que la gente empieza a verlas con claridad, ¿no? Por encima de las mentiras y de las patrañas, de los mitos que nos ha metido el sistema para aguantar este modo de vida. En este momento me parece a mí que es fundamental que en todos los lugares se priorice la vida y el establecimiento y fortalecimiento de sistemas de salud universal y pública. No es posible que la salud de la población continúe siendo un negocio en el que se lucre con la vida y la muerte de la gente para el lucro de unos pocos. Hay que priorizar la salud sobre las deudas nacionales e individuales. Hay que cancelar y hay que pelear por eso las deudas externas de los países vulnerables, luchar contra la desigualdad social y por la distribución justa y humana de los recursos nacionales, priorizar el derecho al trabajo para que las empresas asuman los costos de mantener a sus trabajadores sin arrojarlos al desempleo, la lucha contra el hambre, salvar el planeta con una economía mundial verde, etcétera, etcétera, etcétera. Por estas razones, creo yo que la exigencia política más importante para todos es el de la solidaridad social e internacional a todos los niveles. Hay que rearticular los movimientos sociales, como dijo la compañera de Bolivia, con una solidaridad nacional e internacional, porque es obvio que de esta situación nos salimos juntos como sociedad que ignora las fronteras y que fortalece la unidad de los pueblos a través de estas fronteras. Nos veremos obligados a vivir futuros que creo que pueden ser de barbarie y de destrucción social. Ya uno de los grandes clásicos del socialismo mundial decía, del capitalismo se sale con socialismo o barbarie. Y esa barbarie ya se ha manifestado en muchas partes del mundo, se está manifestando y se está profundizando, ¿no? Esto puede hacerse extremo también si los pueblos
no logramos reaccionar y no logramos romper estos sistemas de vida que nos dominan ahora. Por eso creo que la profunda crisis y tal vez la final del capitalismo, eso habría que irlo analizando y viendo a nivel mundial, presenta también una oportunidad para la lucha por sistemas sociales diferentes, más justos. Y eso sería todo de mi reflexión. Creo que hay que prepararse y ver lo que está sucediendo en este momento de una manera global, en el sentido de que es el sistema mismo el que está derrumbándose casi en su globalidad. Veamos cómo sobrevive en algunas partes, veamos cómo se reacomoda en otras partes, pero la situación de crisis sistémica general está aquí para todos a enfrentar. Eso es todo. Gracias, compañero. Y Diego, muchas gracias por esas luces que nos arrojas. Y enseguida vamos a continuar con la compañera Isabel. Ella corresponde a la última panelista de esta tarde y luego daremos paso a las y los compañeros que se han inscrito para poder hacer comentarios, preguntas, presentar inquietudes. Entonces, ahora seguimos con Isabel. Te agradecemos la ponencia en el marco de 10 minutos idealmente y luego damos paso a ese segundo momento del conversatorio. Vamos, Isabel, contigo. Sí, hola, muy buenas tardes para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando aquí en este lado del charco, y muy buenos días para todas las compañeras y todos los compañeros que están al otro lado. A mí me ha tocado hacer un poco la presentación en representación de Babel Latino. Babel Latino es una plataforma de comunicación internacional e intercultural que nació con el propósito de generar espacios de interacción para entendernos, para dialogar, reflexionar, y todo a través de la palabra, utilizando la radio como vehículo. Casi todas las personas que formamos parte de Babel Latino tenemos nuestros propios programas de radio en diferentes emisoras y luego las volcamos en la plataforma desde donde se pueden escuchar todas las producciones radiofónicas. Al mismo tiempo se reproducen en diferentes emisoras de radio de proximidad y radios comunitarias, como por ejemplo Radio Pichincha o como por ejemplo Radio Sensación en Murcia, pero también utilizamos el arte y la música para estos propósitos. Hacemos parte, compañeros y compañeras, que estamos en diferentes lugares del mundo, pero que nos reconocemos en nuestra diversidad como un complemento y unidad. Nos entendemos perfectamente porque no entendemos de fronteras, no entendemos de razas, ni de diferencias que nos separen. Intentamos aportar nuestro granito de arena en la lucha por la igualdad y la hermandad en medio de un sistema perverso que nos quiere esclavas y esclavos, también nos quiere deshumanizadas y deshumanizados, y además desenraizadas de nuestros territorios y ancestros. Un sistema que nos quiere individualistas, egoístas y conformistas vergonzosos y vergonzantes, diría yo, que miren o que miremos con indiferencia el dolor de las otras y de los otros. Babel Latino comenzó en Italia, justo en la región de Lombardía, en Milán, el epicentro en este país hermano de esta pandemia mundial conocida por coronavirus. Y hablar de Babel Latino es hablar de su alma mater, Janet Patricia Sosa, quien hoy seguramente estaría ella aquí en mi lugar interviniendo, pero que se encuentra atrapada, y nunca mejor dicho, en Marruecos, concretamente en la ciudad de Meknès, al pie de las montañas del Atlas Medio, y con muchas dificultades incluso hasta de comunicación, pero arropada por la solidaridad de los pueblos, no así de los estados, como hemos estado hablando. Y hablar de Babel Latino también es hablar, por supuesto, de Sikus Pacha y es hablar de Aini,
que en quechua, y resumiendo muy mucho, significa tejiendo red, porque el concepto AINI va muchísimo más allá de solamente el tejer esa red como la que estamos haciendo aquí. La intención que le hemos querido imprimir desde Babel Latino a todo esto que estamos organizando es solo la de trabajar para promover encuentros entre profesionales que nos ayuden a comprender y a enfrentarnos en este momento de crisis sanitaria, crisis política, crisis económica y crisis social, intentando aunar sinergias de uno y otro lado, poniendo para ello a disposición de todo el mundo la plataforma y nuestros propios recursos. Es decir, lo único que estamos haciendo desde Babel Latino es poner a disposición de todo el mundo esta plataforma para que podamos aunar estas sinergias de las que estaba hablando. Y todo ello sin banderas. El enfoque de este encuentro precisamente se centra en la crisis generada por la emergencia sanitaria del COVID-19. Ya el resto, los demás panelistas han estado hablando sobre las políticas de los diferentes gobiernos en los países de América Latina, sobre todo, también aquí en Europa, sobre todo en España, ¿no? Ahora mismo, y las propuestas a nivel social y colectivo que se puedan generar para aportar soluciones. Seguramente pequeñas soluciones, pero también la posibilidad de ofrecer un canal de comunicación y de elaboración de informaciones contrastadas, elaboradas entre todos y todas, al objeto de poder traspasar esos filtros, en ocasiones censores, como ya nos han estado contando los compañeros de Ecuador y la compañera de Bolivia, que se están padeciendo en muchos lugares. Y es que tan malo es que no tengamos información como que exista además una sobreexposición a un bombardeo informativo que no es veraz, sobre todo a través de redes sociales, con bulos que no ayudan a generar calma, que no construyen, sino todo lo contrario. Y después de conocer los diagnósticos y las realidades, hacer propuestas de articulación. Esto es poner en valor la idea de que sin abandonar la protesta, porque tenemos que estar protestando, porque tenemos que estar evidenciando lo que sucede y lo que estamos viendo, intentar dar un salto y pasar a la propuesta o a las propuestas, ¿no? Bien, dicho esto, porque yo no me quiero alargar demasiado tiempo, me gustaría no pasarme de los 10 minutos y si pudiera ser, ni siquiera consumirlos para dar pie a que el resto de compañeros y compañeras que nos están escuchando y que además también están participando, no solamente aquí a través de la plataforma Zoom, sino a través de Facebook, que también pudieran aportar, que pudieran hacer preguntas y comentar, ¿no? Entonces, dicho esto, y partiendo de la base de que las experiencias sociales y políticas no se pueden extrapolar de un lugar a otro sin tener en cuenta la realidad de cada territorio, no podemos negar que adaptándolas a la idiosincrasia de cada uno de estos territorios y cada una de las comunidades, sí pueden servir de modelo o incluso de referente. No olvidemos que los sures geográficos, el sur geográfico y los sures sociológicos, políticos, en términos de desarrollo, existen también en los países ricos, o mejor dicho, en los países enriquecidos. Gorka, por ejemplo, decía que en el País Vasco se destinaban cerca de 1.700 euros por habitante en sanidad, pero es que en Andalucía, donde yo vivo, que es el sur del sur de Europa o el norte de África, como mucha gente nos reconocemos más siendo el norte de África que el sur de Europa, solamente se destinan 500 euros por habitante, solamente exponiendo un ejemplo. Es decir, ahí ya podemos ver las diferencias que existen incluso dentro de la misma Europa. Partimos también de la base de que la realidad de la coyuntura social y política en cada uno de nuestros territorios es completamente diferente, como lo es también la red estatal de servicios públicos en cada uno de nuestros países, la red de servicios públicos sanitarios, la red de servicios públicos de servicios sociales, por ejemplo, los servicios sociales comunitarios, es completamente diferente
En algunos existe un poco más asentado, en otros menos, en otros es que apenas existe. Pero hay asuntos y aspectos que esta pandemia ha puesto sobre la mesa en todos los lugares y también aquí en España. Muchos de estos aspectos ya los habéis ido desgranando en vuestras intervenciones. Yo no voy a profundizar en ellos porque con los escasos minutos que tengo, que tenemos, solamente podré poner ciertas cuestiones sobre la mesa, pero que sí son aspectos a tener en cuenta para ver qué hacemos con ellos. En primer lugar, la importancia de unos servicios públicos fuertes y bien dotados. El COVID-19 es algo más que un problema de salud pública, como ya se ha dicho. Algo que podemos constatar ante la epidemia del nuevo coronavirus o el COVID-19 es el cómo se remueven un montón de cuestiones que afectan a los diversos sustratos culturales y sociales de la humanidad y además con acentos particulares, según el ámbito territorial y el nivel de democracia real o modelo sociopolítico, que obviamente tiene características bastante diferentes en cuanto a la capacidad de planificación e intervención social. No se trata, por supuesto, de hacer evaluaciones comparativas. Ya sabemos que las comparaciones son odiosas, aunque en muchos momentos son necesarias, sino simplemente de constatar evidencias empíricas de que estas diferencias de los territorios tienen que marcar las formas de planificación de la gestión de esta pandemia. Otra cuestión que se ha puesto de manifiesto con el COVID-19 es la relacionada con la toma de decisiones y el control social. Querámoslo o no, esta situación está abriendo camino, más aún, a la tendencia creciente del capitalismo a un mayor control social en todos los ámbitos de la vida. En estas últimas semanas, muchas de nosotras nos estamos preguntando cómo llevar a cabo actividades políticas, sociales, sindicales en los contextos de confinamiento o incluso en mi caso de cuarentena en los que vivimos. Menos mal que tenemos las conexiones a Internet, pero claro, las tenemos algunas personas. No todo el mundo tiene un aparato, un ordenador, un móvil y una conexión a Internet, porque la brecha digital también está marcando esta diferencia. Se pone en evidencia también, y aquí en España ha sido algo así como muy llamativo, el lenguaje bélico que se está adoptando por parte del Estado, la visibilización del ejército en las comunicaciones oficiales, el uso de las palabras guerra, soldados. Este lenguaje bélico está entrando a formar parte del ideario colectivo y además se está normalizando, que es lo peor. A mí me gustaría escenificar, no sé, yo vivo en un municipio, en un pueblo que tiene solamente 8.700 habitantes, del interior de Andalucía, del norte de la provincia de Málaga. Y aquí el ejército pues también llegó al pueblo, cuando además el pueblo había colaborado y se había confinado prácticamente, excepto algunas personas que salían, pero de manera individual. Y la imagen de un militar con una mascarilla en la plaza del pueblo, en la plaza donde está la iglesia, metralleta en mano, cuando aquí lo que se había declarado era un estado de alarma, pero no un golpe de estado o un estado de sitio. Y además la gente aplaudiéndolo y agradeciéndolo, a mí me llamó muchísimo y poderosamente la atención, la facilidad que tenemos para asumir y asimilar eso. O las declaraciones públicas, cuando en las intervenciones públicas de presidencia de gobierno, de vicepresidencia, de ministro, acompañados, reforzados en la parte de atrás por un general o por dos generales o por militares. ¿Qué pintaban estos señores en unos comunicados oficiales del Estado, del gobierno central, quiero decir, hablando sobre unas cuestiones sanitarias? ¿Qué pintaban estos señores ahí, no? Luego, resaltar también que el coronavirus profundiza las desigualdades sociales. Indudablemente, las personas de menos recursos están siendo las más afectadas, no solamente por los efectos económicos, sino también porque están más expuestas a contagiarse. Sencillamente es muy complicado que una persona que ha de buscarse la vida en el día a día
que carece de recursos y que tampoco puede comprar todos los elementos de protección que se requieren, pueda manejar esta situación o pueda enfrentarse a esta situación de la misma forma que otras personas que sí que tenemos estos recursos. En momentos como estos, las grandes disparidades en la riqueza parecen dolorosamente claras. Y yo espero y deseo, aunque desgraciadamente no confío, en que la ciudadanía en todos los lugares tome conciencia de ello. El golpe más fuerte recae sobre las personas más vulnerables en todas partes. No nos olvidemos del sesgo de género. Entre las personas más afectadas por las medidas de confinamiento están, por ejemplo, las trabajadoras informales, quienes están perdiendo su sustento económico y el sustento de la familia, gracias a que de sus ingresos depende de su trabajo diario. Precisamente Naciones Unidas decía que había 126 millones de mujeres en la región de América del Sur, Centroamérica, que dependen del trabajo informal. Y muchas mujeres. Aquí está, entre otros, por ejemplo, el colectivo de empleadas de hogar y de los cuidados. Muchísimas de estas mujeres, además, son migradas y muchas de ellas en situación administrativa irregular. Y imagínense que aquí en España, un país cuyo gobierno, ninguno de los gobiernos que ha estado, ni este tampoco, todavía no ha suscrito la enmienda 6777 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, no considera a las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados, las mujeres que se quedan con nuestros padres, nuestras madres, con nuestros hijos, cuando salimos a trabajar, las demás mujeres. No es mi caso, pero me gusta hablar en plural en este sentido. No tienen los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores y trabajadoras. Ni siquiera la igualdad de condiciones, teniendo además un régimen de cotización especial y diferenciado que no les otorga derechos como, por ejemplo, el cobro del desempleo. Por mucho que este gobierno haya adoptado, una de las medidas que ha adoptado es que las mujeres, y hablo de mujeres porque aunque hay algunos hombres que están trabajando en este sector también, son los menos, puedan cobrar un desempleo porque además a muchas de ellas les han dicho quedaros en vuestras casas porque para evitar contagios y porque además como estamos ahora nosotras aquí, pues no nos hace falta. Se han quedado literalmente en la calle con una mano delante, con una mano detrás, sin derecho a desempleo. Porque esta medida que ha adoptado el gobierno afecta además a muy poquitas, porque son muy pocas las que están de alta, dadas de alta en el régimen de seguridad social, aunque sea en el régimen de empleadas de hogar. Hablamos, por ejemplo, el sector turístico y el sector comercio, que son también sectores muy afectados, donde más mujeres trabajan, pero no nos olvidemos tampoco de las mujeres que son víctimas de violencia de género. En España, por ejemplo, han aumentado los casos de violencia de género. La pandemia sanitaria ha exacerbado la pandemia machista, por mucho que algunos y algunas intenten negarlo o minimizarlo. El impacto que el confinamiento iba a tener, presuponíamos que iba a tener en el aumento de la violencia contra las mujeres, desgraciadamente ha sido así y los datos están ahí. Y bueno, las feministas, aunque nos consideren exageradas... Si podemos ir culminando, te agradecemos. ¿Sí? Ajá. No somos unas exageradas, somos realistas y sabemos lo que sucede cuando una víctima y un maltratador tienen que convivir necesariamente las 24 horas del día juntas. Es urgente, en este sentido, que se tomen en cuenta estos datos, que se analicen y que se pongan medios para la atención a las víctimas. Y ya para ir finalizando, las trabajadoras que están en asistencia sanitaria o en trabajos de cuidado. Son profesiones que están feminizadas. Según Naciones Unidas también, el 75% de las personas que están en primera línea en la asistencia sanitaria o en el cuidado son mujeres, con lo cual tienen un mayor riesgo de infección y mayores costos, tanto físicos como emocionales, incluidas sus familias, porque luego tienen que regresar a su domicilio. Y bueno, no me quiero alargar más, prefiero dejarlo cuando ya
llegue el turno de preguntas o de intercambio de opiniones. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por añadir una serie de elementos al análisis que hemos realizado con estos cinco ponencias, la tuya incluida. Y sin más, vamos a dar paso a las palabras, porque creo que han sido muy inquietantes, muy interesantes, y seguramente los compañeros que han pedido esta palabra lo van a enriquecer aún más. Si alguien quiere, ya no desea por tiempos u otros, simplemente me indica que pasa la palabra. Tengo aquí un listado de 10 personas, más otras que se han ido añadiendo. En consideración de la cantidad y el tiempo, les vamos a pedir que en 2 minutos puedan hacer el comentario. Posteriormente, si nos queda más tiempo, añadiremos retomar esa palabra si les ha quedado algo pendiente, pero esto lo hacemos en función de facilitar la mayor participación de las y los compañeros que nos han acompañado esta tarde. Bueno, Tarcisio, entiendo que deseas compartirnos algo. ¿Tienes ahora la palabra? Gracias. Primero, felicitaciones por la organización de esto y un saludo muy cariñoso a Janet, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Yo quería decir que, según un dato que leí ayer o hoy, el 46.7% del trabajo en el Ecuador es de empleo informal. Es un dato de 2020. Yo no creo que sea muy diferente la situación en otros países de América Latina. Y el empleo informal implica que no hay cobertura de salud ni social, ni en lo público ni en lo privado. Es decir, es una situación gravísima la de un montón de gente que, como ya decían muchos de ustedes, vive el día a día. Eso por un lado. El otro tema fundamental, y desde el ámbito que a mí me corresponde, que trabajo en temas ambientales, es ¿cómo vamos a volver después en el post-virus? ¿Cómo vamos a volver? ¿Cuál va a ser el modelo que vamos a elegir después de que pase la pandemia? En algún momento pasará, pero va a haber una cicatriz económica brutal que tiene que ser resuelta, pero sobre todo hay 2 escenarios que yo veo posibles. El uno es que los países y los gobernantes decidan recuperar, entre comillas, el tiempo perdido, arrasando con todos los bosques y metiéndole durísimo al petróleo y a la minería para recuperar la economía de los países. Ese es el un escenario. O el otro es que por alguna epifanía nos sentemos a discutir un nuevo modelo de desarrollo que sea más afín a la naturaleza y al medio ambiente, porque está comprobadísimo, y probablemente el coronavirus es parte de eso, que muchas de las enfermedades que tenemos y estas epidemias tienen una relación directa con la destrucción del medio ambiente y con el tráfico de especies. Muchas gracias. A ti, Tarcisio. Seguimos con Martín. Martín Iglesias, ¿estás por ahí? Martín Iglesias, ¿nos acompañas? A ver, ¿estoy? Sí, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Un saludo y un abrazo sobre todo a Janet y León, que son parte del corazón desde muchos años en Babel Latino. Y no, agradezco muchísimo todo este gran sacrificio, porque es difícil poner mucha gente a hablar, y me gustaría que podría seguir organizando estas cumbres en todos los temas y cada vez más técnicos también, en el sentido que yo creo que es muy importante confrontarse en todos los temas. Yo como periodista y como comunicador quiero solamente, o me gustaría, por favor, compartir unos temas y unas herramientas que pueden, según mi opinión, pueden ser importantes y que he logrado después de un mes de estar en Milano, aquí cerrado en mi piso, con mi familia. Y son unos temas que yo creo que tenemos como comunicadores responsabilidad ética de mantener firmes. Uno, el respecto de los datos, en el sentido de informaciones comprobadas. Esto es muy importante para no facilitar las que en Italia se llaman fake news, las noticias falsas,
que ya pesan demasiado sobre una gente que más o menos está espantada y asustada y tiene temor de todo lo que se oye cada día. Respeto de los datos quiere decir darle una comprobada y veraz transmisión de los datos. Esto tenemos mucha responsabilidad como comunicadores. En otra opción, como herramienta, yo pongo al alto el tema de tener un ojo muy concreto sobre las opciones políticas que cada gobierno está ejercitando en sus fronteras y la primacia de los técnicos y de la ciencia sobre las decisiones políticas. Esto es un eje y tenemos que comprobar como comunicadores que este equilibrio siga siempre muy limpio, muy transparente. Como comunicadores, igualmente, tenemos que comprobar siempre que las partes más débiles de la población son las que sufren más y, sobre todo, yo pongo una alerta, la educación para los niños. En este momento de pausa total de las actividades industriales, económicas, y hay también los top de toda la educación. Esto no puede ser ni en Italia, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en otro país. No puede ser una solución. La educación de los niños tiene que seguir y aumentar e invertir mucho, pedir que inviertan mucho en algo, si no hay posibilidad de estar juntos, en sobresalir el digital divide. Se nos agota el tiempo, Martín. Sí. Y muchas gracias y vamos siguiendo en otras veces con los ejes y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ti. Isabel Zuleta, ¿nos acompañas? Mientras tanto, agradecemos los comentarios también de los compañeros que están en Facebook, nos saludan desde distintos países, nos saludan desde el teletrabajo, desde Chile, Vicente, Liliana también desde Chile. Nos comenta que si hablamos del capitalismo sabemos que es un régimen económico-político, donde acumular capital es la base principal. Lenin Duque igualmente, Patricio Benalcázar desde Ecuador, pues agradecemos su presencia, su acompañamiento también desde esa red social y seguíamos. Isabel Zuleta, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Cuéntanos, sí. Bueno, buenos días desde Colombia, un saludo, muchas gracias por el espacio. Mis principales preocupaciones como Tarcisio son en términos ambientales. Nosotros aquí en Colombia hemos visto cómo el decreto presidencial que dicta la cuarentena se focaliza en los sectores extractivistas, los protege el dragado de ríos, protege el dragado del mar, protege la extracción minera. Es decir, hay sectores de la economía que no están suspendidos, nos dicen a boca abierta que todo en el país está parado cuando eso no es cierto. Y precisamente lo que estamos viendo es que después de la cuarentena lo que va a haber es un aceleramiento de esa economía extractivista, se va a acelerar y pues la degradación de los ecosistemas, lo que va a ocurrir es que vamos a estar en una peor situación de la que ya estamos. La otra preocupación que tengo es que las variables con las que se analiza el coronavirus en Colombia parecen olvidar que estamos en conflicto armado y que vivimos una violencia sociopolítica muy fuerte. No hay ningún tipo de análisis de los actores al margen de la ley. Nosotros estamos muy preocupados en mi territorio específicamente porque todavía continúan enfrentamientos entre los distintos actores armados, porque patrullan hombres, cantidad de hombres, más de 30 hombres. No sabemos quién le pueda hacer control sanitario a más de 300 bandas criminales solo en la ciudad de Medellín. En mi territorio más de 5 grupos grandes, conformados, muy bien equipados. Entonces, pues por supuesto esas personas no van a llegar a los hospitales, no van a hacer ninguna prueba, no vamos a saber si están contagiados o no y van a regar el virus por todas partes del país. Entonces esa es una preocupación que tenemos las comunidades que estamos en sectores tan afectados por el conflicto armado y que parece que todos los análisis fueran importados de Europa
y se tuvieran que acomodar a las variables que se analizan allá y no se tuviera en cuenta la realidad concreta que nos toca vivir aquí en el territorio. Y un último tema es la preocupación que tenemos con la xenofobia, que con el coronavirus se ha exacerbado. La xenofobia empieza, pues, digamos, con todo el tema de Venezuela, pero ya empezó con el tema de Ecuador, con las imágenes tan dolorosas que vimos. Entonces ya hay una xenofobia a los ecuatorianos, ya la gente está diciendo hay tantos ecuatorianos en tal parte, en tal municipio, y son las autoridades locales, las de el municipio más pequeño, las que están tomando decisiones de bloqueo absoluto de las fronteras, de no entrar, de no salir con brigadas ciudadanas, y además del componente militar, pues que aquí en el territorio es muy fuerte. Más que eso, compartir principalmente esas preocupaciones que nos agobian aquí, además del hambre que está todo el tiempo. Muchas gracias, Isabel, por esos datos. Mientras se prepara el compañero Gorka, Patricio Vaquerizo, a continuación Sara, seguimos saludando a los compañeros. Eduardo Paredes desde Facebook nos comenta que esta mañana en Ecuador hemos amanecido con la noticia de que hasta la CNN ha sido víctima de las noticias falsas. Van a intentar controlar y reprimir las redes sociales, indica Liliana desde Chile. Viviana Chile desde Ecuador nos comenta que el Ecuador tiene medios de comunicación corruptos, aliados a los gobiernos de paso. Realidad que compartimos en muchos otros países, lamentablemente. Y seguimos, Gorka, nos habías pedido la palabra, pues tienes que irte a trabajar, me comentabas. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Ahora. Bueno, se escucha, ¿no? Vale. Yo quería añadir una cosa que está muy interesante que estaba contando Isabel en su participación, y es un detalle que a mí se me ha quedado grabado durante estos últimos días, ¿no? Haciendo algo, bueno, haciendo unos reportajes que estaba haciendo por la ciudad de Madrid, y es el estado fantasmal en el que se ha convertido una ciudad de más de 3 millones de habitantes, pero prácticamente vacía en sitios donde habitualmente están repletos de personas, pero es que a la gente que se veía por la calle, a los pocos transeúntes que se veían por la calle, eran latinoamericanos. O sea, era como una ciudad, se había convertido como una capital latinoamericana. Eso me llamó mucho la atención, lo comenté con un compañero periodista del diario El País, y coincidimos los dos, ¿no? Efectivamente, o sea, casi todas eran mujeres, obviamente, eran personas que se dedican a labores como las que estaba señalando Isabel acertadamente, ¿no? Pero prácticamente la gente que se está, digamos, en estos momentos enfrentando más directamente a la situación callejera y de la propia pandemia, que está más en contacto, que utiliza más los transportes públicos, las pocas personas que utilizan los transportes públicos, el metro o el tren de cercanías de la ciudad, son básicamente un porcentaje altísimo, son ecuatorianos, son peruanos, son colombianos, son latinoamericanos, son gente que está trabajando en los estratos más expuestos a la pandemia. Y lo digo eso por una sencilla razón, de que además del sentido de género que tiene esta enfermedad, o sea, está afectando de manera psicológica muchísimo más a la mujer que probablemente al hombre, también creo que la clase tiene mucho que ver en este sentido. Y lo apuntaba muy bien Isabel hace un momento. Insistiría incluso que además la procedencia, el origen de las personas también están más expuestos aquí en España, y probablemente en otros lugares de Europa ocurre lo mismo con otros colectivos de personas migrantes. También son las personas más expuestas a esta pandemia que ahora mismo está circulando. Gracias Gorka. Vale, pues eso es lo que quería añadir. Me despido, os mando un fuerte abrazo a todos. Chao. Muchas gracias, que te vaya bien.
Chao. Seguimos. Sara, ¿nos acompañas? ¿Estás por ahí? Sí, un gusto poder compartir con ustedes. Para mí, en este momento me preocupa mucho la situación de las personas que no tienen documentación en España. En el caso de Portugal, el presidente tomó una iniciativa que a las personas que ya estaban tramitando su documentación se les dio la residencia. Desde varias entidades, varias asociaciones, se está haciendo una campaña a día de hoy para que se pueda regularizar a las personas que no tengan documentación. Y uno de los sectores más afectados son los refugiados. No nos olvidemos que estas personas también lo están pasando mal. Entonces, yo creo que sí es importante destacar el trabajo que viene haciendo la población migrante en este país, en España, porque somos los que trabajamos en el campo, en los almacenes y en el empleo del hogar, y también a día de hoy en todo lo que son de cara al público, en el tema de trabajo para llevar en los almacenes, también de dependientes y demás en los centros comerciales, bueno, en los supermercados, perdón. Entonces sí que me gustaría mucho que tengamos en cuenta de que nos miremos ya de tú a tú y que nos consideremos iguales, porque somos personas independientemente de nuestro país de origen. Y se da cuenta ahora de que nos están necesitando, sobre todo porque no hay quien recoja las cerezas y demás fruta. Entonces sí que deberíamos hacer fuerza para que se nos valore como personas, ya no como mano de obra. Gracias. Completamente de acuerdo, muchas gracias, Sara. Compañero Patricio Vaquerizo, mientras tanto agradecemos el buen vivir, el Cume Monje Compuche que nos envía Vicente Painel desde Chile. Bob Reyes agradece el comentario de Diego Falconi desde Barcelona, España. Me quedo con la frase del capitalismo se sale con socialismo o barbarie. Nos envía abrazos. Y Patricio Vaquerizo, ¿ya nos acompañas? Patricio, te escuchamos. Por ahora seguimos hasta que Patricio vuelva a unirse con nosotros, con Julio. Julio, ¿estás por allí? Tienes la palabra. Cuéntanos, Julio. Hola. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer y felicitar por esta iniciativa y a las personas que han hablado con mucha sabiduría y conocimiento del tema. Hay muchas cosas que decir, ya se ha hablado de cómo con esta crisis sanitaria ha aflorado el rostro perverso del capitalismo, la concentración de la riqueza, cómo la cuarentena afecta a las personas más vulnerables. Y quiero enfatizar algo en especial sobre este tema, que es una de las cosas que más me ha impactado a mí. En Guayaquil, Ecuador, algo del particular se había ya referido a Orlando Pérez de Ecuador. Lo que más me ha impactado, digo, es ver cómo decenas de cadáveres de personas han estado expuestos en las calles de Guayaquil por días. Cuerpos de personas fallecidas que han estado en sus domicilios sin ser retirados. Hospitales públicos y privados que cierran las puertas y no permiten la atención urgente a nadie. Es decir, ¿a qué grado de deshumanización hemos llegado? Es algo intolerable que ya llega a realmente... Perdonen que lo diga, hasta las lágrimas realmente. Pero ese dolor uno tiene que transformarlo en fuerza, en resistencia, en decisión. Ya la compañera boliviana había hablado del tema, se han referido otros también sobre el tema de la xenofobia. Vean ustedes en Italia, por ejemplo, Matteo Salvini, el exministro del Interior, le echa la culpa de Italia, ¿no? Le echa la culpa a los inmigrantes africanos de haber llevado el virus a Europa. Y ya en el 2016 había la extrema derecha dicho que justamente eran los inmigrantes, los refugiados, los que iban a llevar enfermedades a Italia.
y a Europa en general. Recordemos aquí que más bien fue la conquista española la que nos llenó de enfermedades y murieron por millones y millones a América Latina. Pero para terminar mi intervención, lo que quiero es pedir, exhortar a los compañeros y compañeras que están conscientes de esta situación, como es consciente la mujer de la obra de Saramago, de Ensayo sobre la ceguera, la única mujer que ve, es la única consciente, es la voz de la humanidad ella. Como personas que están conscientes de la situación, de lo que está sucediendo, que dice que no puede permitirse que ocurra esto, que por ejemplo se asigne un presupuesto tan exiguo a la atención sanitaria. Ya lo dijeron los compañeros de España y acá en Ecuador la constitución nuestra dice que del PIB debe por lo menos destinarse el 4%, que es lo que recomendaba el relator especial de la ONU al gobierno ecuatoriano. Pero entonces, con esto termino, lo que quiero es que tengamos presente no solamente que es necesario exigir, empujar al Estado a que cumpla su obligación del respeto a los derechos humanos, que es su obligación primordial de acuerdo a la Constitución, sino que tenemos que empoderarnos los ciudadanos, de no permitir que haya esa indolencia, esa deshumanización, del tirar los cadáveres en las calles, de no retirarlos de las casas, de que se cierren los hospitales. Eso no es posible. Gracias. A ti, Julio Roca, muchas gracias. Continuamos con las últimas 4 intervenciones. Cristian Torres, se prepara Steve, el compañero Paolo desde Italia y cerramos con la compañera Janet Sosa. ¿Sí? Cristian, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Sí, escuchamos. Sí, a ver, hay una cuestión específica que era la que quería tapar y es el tema de que a nivel general las economías se van a volver cerradas. Y creo que una de las labores en este momento, porque el tema de importaciones y exportaciones va a ser súper caótico, nuestro país va a tener, al menos el Ecuador, 2 problemas fundamentales. El uno es que nuestras exportaciones, en lo que tiene que ver con la agroexportación, van a ser limitadas debido justamente al tema de que pueden transferirse virus de ahí, de que va a haber problemas en las rutas de salida de productos y todo lo demás. Y las zonas de servicios que, por ejemplo, Italia y España también van a tener el mismo problema, porque las zonas de servicios, llámese hoteles, restaurantes, espectáculos masivos, turismo, van a caer diametralmente también. Entonces, una de las cosas que creo que es necesario en este momento empezar a empujar es la liberación del know-how que tienen los otros países para la producción, no en masa, como estaban acostumbrados, una producción local, que es lo que vamos a necesitar después. Porque por lo menos nosotros, al menos en producción agrícola, creo que de hambre no nos vamos a morir en el Ecuador, pero van a empezar a escasear repuestos, van a empezar a escasear el tema de máquinas que vamos a necesitar, y creo que sí es importante que eso se elimine. Ahorita, por ejemplo, a nivel internacional tenemos en los mercados que están peleándose por las mascarillas, y es precisamente porque nosotros no las fabricamos aquí ni tenemos la tecnología para hacerlo. Creo que es momento, insisto, de liberar el know-how y empezar a generar un proceso de producción nacional de pequeña escala y vinculado directamente a un sistema de red distributivo interno. En mi opinión, yo estoy propugnando al interno de la Asamblea Nacional más bien que se adelanten elecciones aquí en el país y se genere una constituyente que pueda responder como Estado a todo este problema que se viene. No creo que se deba continuar como estamos hasta ahorita. Eso era, digamos, que un comentario que quería hacer a nivel general. Gracias. Gaby, no se te escucha. Hola, sí. Ahora. Agradecíamos, sí, gracias. Agradecíamos al compañero y llamábamos a Steve a hacer uso de la palabra.
Si es posible, Steve. Te escuchamos. Hola. Te escuchamos, Steve. No, sí, muchas gracias. Bueno, primero felicitando esta iniciativa, la cual espero poco a poco vaya fortaleciéndose. Creo que uno de los puntos fundamentales en este escenario es el de reflexionar respecto de la parte humana, que obviamente en muchos de los casos, en los sectores sociales, en los ámbitos reflexivos respecto de esto, queda muy presente, pero que poco a poco, si revisamos la reacción de las instancias gubernamentales, de las instancias de los sectores que ostentan el verdadero poder en las naciones, queda en segundo plano. Fíjense ustedes que casi todas las acciones y todas las políticas institucionales de los estados están más bien enfocados a minimizar el impacto económico de esta pandemia antes que por el lado humano. Es algo realmente preocupante y oprobioso. En el caso particular de Ecuador, que creo que puede ser un referente de lo que no hay que hacer frente a una crisis de esta naturaleza, podemos encontrar dos elementos que pueden ser también replicados por la falta de una visión adecuada. Uno de ellos es el tema de la atención a los ciudadanos en el exterior. El caso ecuatoriano particularmente estableció una política de cierre de fronteras, entre ellas aérea, dejando al margen a un universo muy significativo de personas ecuatorianas que están en el exterior desde hace ya 21 días y probablemente se siga prolongando su suplicio frente a la inoperancia eventualmente de autoridades, pero también frente a una poca sensibilidad humana de lo que pasa. A un ciudadano en el exterior no lo puedes dejar simplemente bajo el argumento de que es un potencial portador del virus hacia el interior de tu territorio. Y la segunda es que como tuvo la capacidad de irse al exterior, tiene también la capacidad económica de mantenerse por tiempo ilimitado y tendrá también la capacidad de pagar su pasaje de regreso. Es decir, son elementos y argumentos que pongo aquí en el foro para tener una perspectiva de por qué tomo o hago mención a este punto, que es la experiencia ecuatoriana. Otro de los espacios es justamente la población en situación no regular migratoria en nuestros países. Recordemos que tanto Europa, Estados Unidos... si puedes, por favor, en un minuto. Sí, con eso concluyo. En las personas que están en situación migratoria no regular en el mundo, tanto en Europa, Estados Unidos, en América Latina, ya no es un colectivo de gente poco significativo. En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos 605,000 personas en saldo migratorio en los últimos 10 años, que a la fecha significa realmente un componente muy significativo en el escenario nacional. Son personas que en el momento actual, su gran mayoría se sumarían al universo de refugiados, al universo de personas en situación de laboral no formal, que casi llega hasta sumar en el caso ecuatoriano el 70% de la población, que bajo estas restricciones que se empiezan a adoptar en todos los países frente al tema de aislamiento voluntario en casa, van a tener un gran conflicto de cubrir sus necesidades básicas alimentarias y familiares. Así que hay que realmente poner estos puntos con mucho énfasis en las respuestas que la sociedad civil pueda hacer y dejar un último alerta en términos de que siempre estos conflictos que rebasan las posibilidades de las sociedades en un momento de crisis generalizada
finalmente, y por desgracia, ojalá no sea nuestro caso, terminemos históricamente sumando la repetición de la historia de la humanidad, que terminan en conflictos bélicos por búsqueda de aquellos países o de aquellas potencias o de aquellos intereses económicos que buscan de alguna manera minimizar el impacto de los efectos económicos en sus intereses particulares. Reflexiono las últimas gracias, noticias Steve. respecto de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañero Paolo, ¿te encuentras por allí? Paolo me acaba de indicar que tiene un problema de conexión. No sé si hay más preguntas o alguien más que quiera intervenir y vemos si consigue mientras conectarse. Perfecto. Si consigue, pues sería el último en el Yo quisiera intervenir. David. Dale, David, te escuchamos. Buenas tardes para todos, o buenos días siempre en Latinoamérica. Bueno, los enfoques son muy variados y muy importantes, de lo más general a lo más particular y específico, dependiendo a cada situación geopolítica de cada país. Y como están respondiendo también de modo, sea ya desde las bases sociales, sea desde los gobiernos o en confronto con los gobiernos. Me parece que es importante señalar esto. Esta crisis es un shock en realidad, ¿no? Para todos. Y lo digo shock en el término que lo dice la Naomi Klein, un momento de desorientación total, ¿no? Y justamente cae en el momento que las grandes potencias están perdiendo el control de su modelo, o ya lo han perdido en realidad. Pero al lado hay emergencias de otras potencias económicas, que eso es lo interesante también. Entonces, el escenario se torna bastante incierto, con ciertas posibilidades de un lado, con otras es de ver todavía. Precisamente, a la pandemia, ¿quién está respondiendo globalmente con más eficacia? Cuba, China, ¿no? Rusia, están atendiendo muchos casos, incluso están ofreciendo ayuda a Estados Unidos, ¿no? Ese es un síntoma muy importante. Ahora, por otro lado, la pandemia nos pone en evidencia de que todos estamos conectados, somos una comunidad biológica, ¿no? Y esa es una base, digamos, un concepto, una noción que tienen las sociedades indígenas, las sociedades antiguas, que me parece importante el momento como para rescatarlas, ¿no? Y que a partir de esa consapeboleza, de que hay esa noción, esa verdad, de que hay una estructura de poder que violenta el medio ambiente. Violentando el medio ambiente, crea un desequilibrio ecológico interno en donde los mismos animales migran. Y migrando portan gérmenes, bacterias, virus, etcétera, ¿no? Es una realidad. Ahora, por otro lado... David. Vamos a cerrar, si es posible. Una última cosa. Como se está tratando de un lenguaje también de tipo bélico, habría que construir un lenguaje paralelo que contrarreste. Lo más inmediato, por ejemplo, la distancia social, que se está manejando como precaución fundamental. Yo sugiero que de repente se podría hablar de distancia social solidaria, para incluir en el círculo de comunicación la solidaridad, ¿no? No solamente la distancia social, porque la distancia social puede ser manejada también políticamente, ideológicamente, racistamente, ¿no? Nada más. Gracias. Perfecto. Bueno, casi llegamos al final. Enviarle gracias a todos y todas ustedes. Y compañera Janet, ¿estás lista para intervenir? Sí. Pues espero que me escuchen bien. Yo quiero, en nombre de Babel Latino, en nombre de lo que ha dicho Gabriela, agradecerles inmensamente por esta primera iniciativa, digamos. Esta semana hemos tenido dos. Hemos tenido la de la doctora Chiara Coliati a nivel técnico y hoy esta un poco confusión de social, político, comunicacional, solidaridad,
Babel es eso. Babel en la metáfora es la gran confusión de lenguas, de territorios, en fin, de lo que sería metafóricamente las ganas de alcanzar el cielo, de alcanzar los sueños. En ese sentido, pues quisiera también decirles que leí hace pocos días que decía que más que nunca nos toca ser un poco egoístas para poder ser más solidarios, que significa que si más nos cuidamos y más hacemos lo que nos gusta y nos apasiona, pues vamos a poder responder mejor a nivel de la solidaridad, que es lo que quiere esta cadena, esta red. También decirles que encastrada en Marruecos es cuando más sentí lo que es un grano de arena y lo que es mirar un desierto. Y yo creo que en medio del desierto también bosques, mares y lo que somos. Agradecerles y decirles que este es solo el inicio de verdad de una revolución viral y que cada iniciativa que puedan hacer a partir de hoy esperamos en esa circularidad de este mundo para tener temáticas como es el medio ambiente, que habló Tarcisio, como es el tema de género, como es el tema de migración, como es el tema de una pobreza que ya estamos ahora mismo, de tanta gente que no logra comer al día, igual aquí en Marruecos. Muchas veces mandan videos diciendo no tenemos ni para un pan, porque es un país bastante pobre también, pero que solo los pobres nos salvamos a los pobres, y esto no es retórica. Esto no es egoísmo. Quienes estamos en la lucha toda la vida y los que estamos en este grupo y los que nos están escuchando y mucho más allá, sabemos que si hacemos algo es por la pasión primero, el amor a la vida y el amor realmente a una sociedad más justa, independientemente de que los seres humanos nos hemos convertido también en un verdadero virus, más allá de lo que nos está pasando ahora. En ese sentido, vamos a pasar una redacción después de unos días. Queremos hacer realmente una agencia de comunicación mucho más seria. Ya estos sueños hemos sostenido con Orlando Pérez, hemos hablado de hace muchos años en estos, y creo que es el momento de generar una gran red. De nuestra parte, agradecerles y decirles que este es solo el inicio de esta nueva fase de un ser humano mejor y evidentemente de una revolución que tiene que darse después de esta experiencia. No puede ser que sea solo una pausa y que el capitalismo nos vuelva a volver a comer, porque nos comemos todo y más allá de todo. Gracias y con mucha emoción agradecerles una vez más y pues aquí estamos, Babel Latino, les ponemos a disposición también las conexiones de Zoom, la conexión de Facebook Live, la posibilidad de hacer la red de redes, que es lo que nosotros quisiéramos, una gran red, obviamente con concreciones y con temas también prácticos de lo que podamos hacer en cada línea. Un abrazo inmenso a todos. Muchas gracias a todos y recuerden que nos pueden escribir recomendaciones, sugerencias y cualquier tipo de iniciativa y participación a info.babellatino@gmail.com. La plataforma es esta, pero la comunicación la hacen ustedes. Muchas gracias. Babel Latino es como la naturaleza misma, comunica como parte de la vida. No reconoce el tiempo del reloj occidental, sino el del universo infinito. Eso somos, un pequeño puñado de hombres y mujeres, donde no cuenta la edad, ni la nacionalidad, ni la lengua, ni el territorio donde nacimos o vivimos. Somos un pequeño universo que con nuestra voz evocamos libertad, amor, lucha por las causas justas que a través de la red comunicamos para vivir, porque es como respirar.